Sigan las enseñanzas de Jesucristo. Sigan las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque existe la posibilidad de que nos dejemos llevar por enseñanzas extrañas. Leemos en el versículo 9 lo siguiente, la primera parte del versículo 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Sigan las enseñanzas de Jesucristo. Y es entender la inversión de tiempo y energía para aprender de qué se trata. Cuando se conoce el billete verdadero, es posible reconocer el billete falso. Y así también ocurre con la enseñanza verdadera para reconocer la que es falsa. Las enseñanzas de Jesucristo requieren de nuestro cerebro encendido y el corazón con los oídos bien abiertos. Es optar por la actitud diligente del proceso enseñanza-aprendizaje, como si eso dependiera nuestra vida. Y bien Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Mateo 4:4. Esto implica que con cuaderno de notas y lápiz en mano vamos recopilando las afirmaciones, anotando preguntas, de modo que ante lo extraño de nuestra sociedad podamos saber qué es lo que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros, su familia. Es un ejercicio enteramente espiritual, gestado por el Espíritu Santo, con nuestra plena participación, tanto espiritual como mental. Desde donde lo profundo de nuestros corazones oímos al Dios que habla. Anota ahí al margen de tu Biblia en esta sección Hebreos capítulo 2. Regreso a la introducción de la carta, casi la introducción de la carta, capítulo 2. Lee conmigo y observa los versos 1 al 3. Hebreos 2. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue de un momento a otro, pero implica que el recorrido mantengamos nuestra mente encendida, nuestro cerebro encendido, nuestro corazón con los oídos bien atentos. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron no las confirmaron. Nosotros lo tenemos ahora por escrito. Y en el capítulo siguiente, capítulo 3, también escribe al margen ahí de tu cuadernito o de Hebreos 13, el verso 7 y 8. Hebreos 13, versos 7 y 8. Escribe allí y escucha lo que dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Todos los días somos probados. Todos los días escuchamos muchas voces. Y todos los días tenemos que limpiarnos los oídos, pulir el corazón y mantener el cerebro encendido. Se trata de no permitirnos mantener un corazón que oye, pero que le sale por el otro oído. Mira Hebreos 5 ahora, versículo 11 y 12. Anótalo ahí al margen. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro.
En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Eso tiene un momento en la vida y peregrinaje cristiano. Pero tarde que temprano es necesario dejar de tomar leche para comer alimento sólido. Lo último que quiero estimular entre nosotros es ansiedad o frustración. Y déjame decirte que yo he estado en esa estación. Pero tenemos que entender tú y yo que para echar raíces implica tiempo, implica energía. Que para echar raíces en la fe que profesamos en Jesús, no es posible con nuestra Biblia cerrada, la cual esta fe que profesamos se expresa a solas y también en comunidad. No estás solo, no estás sola, no debería ser así. Nuestro peregrinaje es con Cristo y con otros en la que unos a otros nos facilitamos mantenernos en el proceso. Un día a la vez, por supuesto, para que haya ese progreso en cuanto a la madurez que Cristo está 100% comprometido en llevarlo a cabo, sin importar la edad o los años de experiencia en el camino cristiano. El escritor inspirado cierra su discurso con lecciones prácticas para que las incorporemos en nuestra vida, ya que Dios recompensa a quienes lo buscan. Es lo que leímos en Hebreos 11, versículo 6. Aquí tenemos 6 enseñanzas de Jesús para seguir y una séptima que da lugar al título de la sección: Sigan las enseñanzas de Jesucristo. Y que cierra justamente con lo que inició. Versículo 1. Primera enseñanza: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Este es el encabezado, que es la base para lo que seguirá exponiendo y es consecuente al cierre de la sección anterior, específicamente Hebreos 12, versículo 29. El hecho que Dios es fuego consumidor no anula que Dios es amor, ni tampoco lo contrario. Aun cuando en la actualidad se reproche el amor de Dios que enseñamos, no diciendo lo que se quiere escuchar, es imperativo para nosotros perseverar en el amor de Dios para mantener o sostener la visión de Dios para su iglesia local, que es amarse unos a otros fraternalmente. Así inicia esta sección y es el encabezado que dirige todo lo que vamos a ver hasta el final. Porque Jesús murió por amor, para que nosotros vivamos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un solo Padre eterno, en la que profesamos un amor inteligente, sacrificial y transformador. De un momento a otro, en donde comienzo a ejercitarme y así avanzar en esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Puesto los ojos en Jesús, quien inició nuestra fe y está comprometido en perfeccionarte. Conforme a la línea de pensamiento del escritor, leemos también allí en el versículo 14 de Hebreos 12, busquen la paz con todos y la santidad. Es lo que Dios quiere que seamos.
santos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces sigan amándose unos a otros fraternalmente. Es un milagro, otro milagro por parte de nuestro Dios, en donde tenemos que entender que no necesariamente es recíproco, es decir, no podemos condicionarlo, pero así también hay que aprender qué esperar en cuanto a quienes están en la carrera y hasta dónde dar. Esto desde la convivencia pública, en una reunión general, en una reunión de iglesia, hasta la intimidad en el cuarto nupcial para los que estamos casados. Ámense unos a otros fraternalmente. Mi esposa es mi primera hermana, es mi hermana. Y hay cosas que solo yo tengo la responsabilidad y el placer de hacer por ella y ella por mí. No así con el resto de las hermanas de la fe en la iglesia, el cual justamente veremos un poco más de este tema en la cuarta enseñanza de la lista. La segunda enseñanza. La segunda enseñanza es el versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es probable que el escritor tenga en su mente la visita que recibió Abraham y Sarai, quienes le anunciaron que concebirían a Isaac, siendo ya muy ancianos. Tal vez tiene en su mente el suceso o acontecimiento de aquel levita, según el libro de Josué, quien recibió visitas inesperadas. Y los malvados del vecindario querían perjudicar a esos varones. El caso es que para el momento en el que el escritor escribe, el movimiento cristiano era un boom y muchos tenían que trasladarse de ciudad o pueblo huyendo para preservar la vida. Justamente por su testimonio o fidelidad a Jesús. En ocasiones entonces era necesario practicar la hospitalidad, actividad digna de elogio, servir de refugio temporal, servir de aliciente para los que obligatoriamente eran expulsados de su familia, del vecindario o del pueblo. Como también considerar también una actividad digna de elogiar, de darle hospitalidad a maestros o predicadores de la palabra, maestros o predicadores itinerantes de la palabra de Dios. Otra muestra audaz del amor fraternal por encima del parentesco o del vínculo consanguíneo. Escucha y anota ahí al margen. Tercera de Juan, versículos 5 al 7. Solo hay un capítulo en Tercera de Juan, así que tercer libro escrito por el apóstol Juan, versículos 5 al 8. Dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudar a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Algunos en Piva hemos tenido el privilegio de practicar la hospitalidad.
cuando en diferentes momentos de nuestra historia como iglesia y aún antes de yo haber nacido, servimos de anfitriones para que la iglesia siguiera su edificación. Lo que probablemente nos falta experimentar es ser hospitalario cuando la ocasión sea por oposición o persecución. Esta es la segunda enseñanza. Y ahí está, en el verso 2. La tercera enseñanza es el versículo 3. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Versículo 3. Los presos aquí reconocidos lo fueron por el nombre de Cristo Jesús, por causa del nombre mayúscula. Y tenemos que entender que en este mundo adverso al reino de Dios, cuyo el maestro, el diablo, manipula y mueve a masas, no es extraño que en algún momento gocemos del rechazo y estemos a la merced de la justicia del hombre. Una enseñanza extraña es afirmar lo contrario. Es decir, que jamás le pasará algo parecido así a alguien que siga las enseñanzas de Jesucristo. Que las enseñanzas de Jesucristo serán aceptadas por todos y todas, aplaudidas, abrazadas. Esa es una enseñanza extraña. Y por supuesto, ella sin duda es fácil de digerir. Porque es natural justamente no querer ser rechazado, sino querer ser amigable y siempre aceptado. El escritor inspirado en el versículo 23 de Hebreos 13 comparte el acontecimiento de la prisión de Timoteo, testigo de Jesús y enseñado por el apóstol Pablo. Verso 23, Hebreos 13, 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. ¿Qué aprendió Timoteo en su momento? ¿Qué aprendió? Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, ponlo ahí al margen. Dice, versículo 8 al versículo 15. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación, y subraye para recordarlo al final, y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Es decir, destapó. Y eso trae libertad. Y en ocasiones, justamente contradicción. Levantar oposición. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Pablo, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros,
Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Qué belleza, ¿verdad? Timoteo superó el espíritu de cobardía o timidez y abrazó el poder, el amor y el dominio propio, según leemos en el versículo 7 de este capítulo 1 de 2 de Timoteo. Y ese poder y ese amor y ese dominio propio llevaron a Timoteo a estar privado de libertad por un tiempo. No por romper la ley de Dios, sino por todo lo contrario. Más importante es obedecer a Dios que a los hombres. No te sorprendas vivir en algún momento de tu historia al seguir las enseñanzas de Jesucristo, experimentar oposición, el cual está justamente fortalecen, consolidan, maduran a quienes invierten tiempo y energía para aprender y poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. La cuarta enseñanza la vemos en el verso 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y esto es estando privado de libertad o no. Para los que estamos casados y también para los solteros, divorciados o viudos. El matrimonio y la fidelidad conyugal es la base nuclear de la iglesia, el cual justamente puede estimular esperanza a la sociedad. Una sociedad en bancarrota y que en consecuencia busca cómo resolver lo que en Génesis comenzó a acontecer en este lado del cielo. Y lo mejor que la iglesia da a la sociedad como consecuencia del Cristo revelado, de su evangelio, es justamente matrimonios sanos. Hombres y mujeres, solteros, divorciados, viudos, sanos, en donde siguen confiando en el Dios creador y su diseño original. Aun cuando esto cause polémica y oposición. Hablamos de el matrimonio y no el gaymonio. El Dios creador lo estableció en el principio, incluso antes que la iglesia. Aunque tenía en mente aunque Dios tenía en su mente a la iglesia desde el principio, cuando condenó al diablo, quien engañó al primer matrimonio. ¿Has leído Génesis 3:15? Anota ahí al margen y léelo después, pero allí se identifica lo que es el protoevangelio. Es decir, el primer evangelio. Ahí nuestro Dios creador anticipó la derrota del diablo ante la muerte del Hijo de Dios y en consecuencia la reconciliación de todas las cosas y darle todas las cosas a la iglesia cuya cabeza es Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15. Y con ello la realidad de volver y mantener en alta estima el matrimonio. Y hasta que no suene la segunda trompeta o Jesucristo vuelva, el diablo seguirá haciendo lo imposible para robar, matar y destruir, herir justamente a los descendientes de Jesucristo. Génesis 3:15. Reitero lo que dije al final de la exposición bíblica para crecimiento titulada Adora solo a Dios, el miércoles pasado.
nosotros los casados vivamos fieles a Dios y también a nuestro cónyuge. A los solteros, sean fieles a Dios. ¿Y por qué no? A su futuro cónyuge. Mientras hay vida en este lado del cielo, y así cristianos y cristianas, hay posibilidad de vivir lo que Dios diseñó para nuestro provecho, para tu provecho. Y cuando Dios vio a Adán, le hizo ver lo muy bueno que es tener con quien desarrollar el proyecto de vida. Y ser testimonio al mundo en crisis, que sí se puede hacer a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío y Señor mío, con pandemia o con la vacuna ante el COVID-19. Se puede hacer un alto y convertirnos probablemente en este aspecto el día de hoy. Convertirme a lo que Cristo tiene en su mente y volver otra vez al diseño original. Anunciarlo, predicarlo, estimularlo entre los pibeños y a cualquier otro que quiera sumarse a la familia de Dios. Poner las cosas en orden. Nosotros trabajamos, oramos y adoramos a Dios para regresar al salón en un futuro próximo, pero también para regresar al diseño oficial y que Dios recompensa bien cuando se le busca a Él. Quiera el Señor concedernos el privilegio y el gozo de celebrar bien bodas cristianas de algún pibeño o de alguna pibeña. Y a esta altura debo ser enfático y subrayar que no oficiaré boda a nadie que no sean discípulos de Jesucristo. Con compromiso a la causa del evangelio, sujeto a sus líderes de iglesia local, en el caso de que justamente sea pareja de otra comunidad de fe. Y entre líderes, pastores, nos ponemos de acuerdo para bendecir justamente a una nueva familia, en la que incluye justamente, antes de repartir invitaciones, pasar por la escuela para esposos. Esto implica, mis queridos, iglesia, no permitirnos caer en la mentira de los amigos con derechos, la unión libre y el yugo desigual. Familia pibeña, sigan las enseñanzas de Jesucristo. La quinta enseñanza está entre el verso 5 y 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Mira la conexión entre la enseñanza, esta enseñanza y la anterior. No pocos pierden la esencia del matrimonio por su amor al dinero. Y peor aún, por su falta de confianza en el amor de Dios, quien provee y sostiene. En un momento dado, hombres y mujeres, esposos y esposas, pierden otra vez la esencia de lo que significa justamente ser la iglesia de Jesús. De oír con el corazón, de profundizar, de echar raíz. Hombres que por no verse amados en el matrimonio caen amando al dinero. Mujeres que por su amor al dinero y respetan al esposo o se dejan irrespetar por su esposo. No hay confianza en el Señor, la cual sostengo y repito es la base
de ser iglesia de Jesucristo? La respuesta no es el dinero. La respuesta es el Señor. Y justamente cambiar este modelo, cambiar este diseño, nos pasa altas facturas. Dios puede suplir lo necesario para sostener el misterio del amor en el matrimonio. Hoy, al igual que en el futuro próximo. Así, mis queridos y querida iglesia, no teman. Jovencitos y jovencitas, confíen en el Señor y ambicionen las cosas buenas que Dios tiene para ustedes. Y no me refiero a una profesión, no me refiero a una casa, me refiero a hacer proyectos de vida con alguien que está justamente con el yugo igual con Cristo y en consecuencia para echar para adelante en momentos de crisis. Él puede hacerlo y lo quiere hacer con nosotros. Lo quiere hacer con cualquiera, sea que alguien haya empezado bien y enfrente crisis financieras en algún momento de su historia, o alguien que haga un alto hoy y diga, no lo estoy haciendo bien, no lo he hecho bien, quiero algo mejor para mi vida, mi matrimonio, mis hijos e hijas. Y la respuesta no es el dinero, la respuesta es Dios. Para todos quienes somos la casa de Dios. Para todos los que estamos en la casa de Dios. Hebreos 3. Dios está construyendo su casa. La sexta enseñanza es el verso 7 y 8. Está en el verso 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podría observar, acuérdense de sus dirigentes, porque ellos también necesitan casa, abrigo, alimentos, salud y recreación. Y mucho de ello es resultado justamente gracias al dinero. Pero que cuya confianza no puede estar en ella. Ya está claro. Y que en cuyo caso, dirigentes que no ponen su confianza en el dinero para no vender la palabra de Dios o traficar con ella. Diciendo lo que la gente quiere oír y así para justificar a la membresía, la ofrenda o el salario. Sin dudar, la seguridad de quienes les comunicaron la palabra de Dios tiene que ser Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ahí entonces están para servir a la iglesia de referentes y modelos para imitar la fe que profesamos de Jesús. Podrá haber maestros itinerantes, pero la iglesia local tiene que tener sus dirigentes. Un dirigente no es un líder orquesta, sin importar el monto de su salario, el cual justamente no sería evidencia. Si ese es el pensar o esa es la lógica, no es evidencia de un amor ni inteligente ni fraternal. Una sola persona no puede hacer todo. Y la llamada de atención es para que todos sirvamos. Y así recordarse o acordarse de sus dirigentes. Quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos es Jesucristo. No lo somos nosotros. Hoy no somos los mismos que de hace 20 años atrás. Habrá sabiduría, habrá experiencia, pero no las mismas energías. Y por mucho que cuidemos la salud mental, física y espiritual, no somos Jesucristo. Imiten su fe. Es lo que está escrito.
Imiten su fe ante las enseñanzas extrañas que pululan y son atractivas, que en cuyo caso el escritor inspirado se anticipa para asegurar y repetir sin cansarse que la respuesta no es seguir a hombres ni mujeres, sino seguir al Dios de la palabra. Seguir la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. Y precisamente cuidando que no te pase lo que le pasó a Fígelo y a Hermógenes, según de Timoteo 1, que abandonaron a Pablo. Casos como esos se siguen viendo hoy y seguirán viéndose en el futuro. Aquí adquiere mayor sentido lo de la hospitalidad. Según el verso 2, a los maestros itinerantes posiblemente, o gente que llega tocando la puerta. Mira lo que está escrito ahora en la segunda carta que el apóstol Juan escribió, verso 9 al 11. Segunda de Juan, 9 al 11. Dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esa enseñanza, no lo reciban. No lo reciban. No lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Escandaloso para algunos, inaceptable para otros. Pero está aquí. Y si usted no lo sabía, Juan en su momento fue alguien catalogado para algunas comunidades de fe como persona no grata. Tenían su foto en la entrada para no permitírsele entrar. Lamentablemente, tristemente. 6 enseñanzas precisas tras la realidad del amor de Dios que edifica la casa de Dios y nos inspira a que sigan amándose unos a otros fraternalmente, según el verso 1. Y hay una séptima enseñanza, y la que les propongo con este verso 1, a que sigan las enseñanzas de Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No sigan a enseñanzas extrañas. No sigan a hombres y mujeres como nosotros que les servimos. Hoy estamos, mañana puede ser que no. Pero la causa continúa y Jesucristo sigue presente. Y para quienes nos retiramos, gracias a que moramos o descansamos o dormamos en Cristo, bueno, la espera es volver a vernos al otro lado del cielo. Leamos el verso 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Y esto sirve igualmente de pivot o de bisagra con la siguiente sección. No se pierdan la próxima reunión, el próximo domingo. Así mismo en esta modalidad, pero probablemente con un estímulo o una diligencia aún mayor que la que tal vez tuvimos la semana que pasó. ¿Qué nos dice aquí el cierre del verso 9? La respuesta no está otra vez en el hombre ni en propuestas humanas para resolver llegar a Dios. Ritos ni tradiciones de hombres. La respuesta está en lo que Jesucristo nos confió y es el mensaje que salió desde su trono de la gracia. No es venerar a quienes enseñamos, ni tampoco a quienes enseñarán. Tampoco es desestimar a quienes servimos para que se siga
la edificación de la casa de nuestro Dios, de la iglesia local, que proyecta al mundo la esperanza celestial ante la falsedad y la muerte en el mundo. Termino con esta lectura de Hebreos 4, versos 12 al 16. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ayuda que necesitamos para seguir las enseñanzas de Jesucristo hoy más que hace un año, y que sin duda nos sirva de plataforma para que en el próximo año el Señor encuentre o sea testigo de una iglesia robusta, sana, de testimonio, manejando la frustración, renunciando a la culpa, abrazando el reto de nuestro Dios sentado en el trono, descansando en Cristo, ya que su justicia nos ha alcanzado para nuestro favor y robarnos de culpabilidad. Todo para la gloria de Dios y la salud de la iglesia. Jesucristo te sustente y sigue esta semana las enseñanzas de Jesucristo.